Saludos, mi nombre es Fabiana López. Aprovecho la oportunidad para darles la bienvenida a esta microclase acerca del liderazgo y sus distintos enfoques dentro de la administración. Cabe destacar que el liderazgo ha sido ampliamente estudiado no únicamente por el área administrativa, sino también en la psicología y muchísimas otras disciplinas y ciencias sociales que se han dedicado a estudiarlo por su importancia dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Sin embargo, en particular en el ámbito de la administración han sido los teóricos situacionales o los teóricos, puede decirse, contingenciales, los que han ido más a profundidad respecto a este tema. Esto debido a que el liderazgo va de la mano con la situación y con el contexto, no solamente interno a la empresa, sino también lo externo. La locación de la empresa, la situación política, económica y social de la empresa, porque recordemos que una empresa funciona como una organización y toda organización se ve afectada por no únicamente lo que ocurre adentro, sino también en lo exterior, y por eso, o más bien de ahí, que mayoría de teóricos que se han enfocado en estudiar el liderazgo dentro de las organizaciones lo han hecho desde el punto de vista situacional. Sin embargo, vamos a ver esto en detalle más adelante. Antes de entrar en materia, me gustaría compartir con ustedes lo que es la agenda de la clase, una especie de sinopsis para que tengan en cuenta cuáles son los puntos que vamos a estar revisando el día de hoy. En primer lugar, haremos una introducción a lo que es el liderazgo. Luego de esto vamos a hablar acerca del liderazgo y su relación con la situación, como les comentaba previamente en lo que fue el inicio de la presentación. Luego pasaremos a hablar acerca de la relación entre el poder y el liderazgo. Posteriormente haremos énfasis en los estilos de liderazgo planteados por Kurt Lewin. Luego estudiaremos el estilo, la situación, la dinámica y el liderazgo y cómo estos conflictúan para que surja un modelo de liderazgo. Más adelante lo vamos a estar viendo. Luego vamos a estudiar lo que es la estructura y surgimiento del liderazgo. Posteriormente revisaremos la matriz de Friedler, luego el modelo de Hersey y Blanchard y por último vamos a estudiar un punto bien interesante que es cuál debe ser el papel de los subordinados en la toma de decisiones. Este sin duda es un punto clave, creo yo, en esta microclase y será bien llamativo estudiar hasta qué punto esa participación del subordinado en la toma de decisiones dentro de la organización es buena o no lo es, o es necesaria o no. Ahora bien, nuestro punto central el día de hoy. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es básicamente el conjunto de habilidades que posee un individuo y que le permiten influir en la forma de ser o de actuar de un grupo de personas o de un grupo de trabajo, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas u objetivos. Aquí hay un punto bien interesante y es que cuando hablamos del líder, se trata de esa persona que logra conjugar los esfuerzos de todos los miembros del equipo para el logro de los objetivos de la organización en los ámbitos en los que se hayan planteado. Cabe destacar que el liderazgo es uno de los temas más estudiados de la teoría administrativa. Inclusive, podemos encontrar primeros inicios de estudios sobre liderazgo en filósofos griegos, romanos y en general grandes hombres del Renacimiento. El Príncipe Maquiavelo es un libro clave sobre el tema, poco útil en los medios de conducción de los equipos de trabajo por su gran contenido político. Hace más de 1000 años en China se escribió también El arte de la guerra, otro libro clave para los individuos que dirigen organizaciones contemporáneas. Durante mucho tiempo, el liderazgo fue considerado una habilidad nata, caracterizado por ciertos rasgos de la personalidad del individuo que eran producidos genéticamente. A este enfoque se le denominó teoría de rasgos. Los rasgos son características de un individuo que determinan un perfil del que se pueden inferir comportamientos futuros. Por ejemplo, rasgos físicos, estatura, color de ojos, complexión, inteligencia, comportamientos sociales, capacidad de convocatoria, de síntesis, de resolución de problemas. Sin embargo, este enfoque o teoría de los rasgos era bastante, se puede decir, conservador y a la vez muy reduccionista, puesto que sabemos que el liderazgo es algo que va
o que puede ir mucho más allá de unos simples rasgos, de una simple lista de rasgos. No obstante, también está claro o tiene sentido que esta teoría haya venido a la palestra porque surge el hecho de que puede decirse que de forma casual muchas personas históricamente líderes comparten ciertos rasgos en común. Ahora bien, un rasgo básico en la detección de los líderes es principalmente su estilo de conducción. Otro rasgo importante del líder es el carisma, es un rasgo principal de las personas con liderazgo. El carisma hace referencia a la parte biológica. Ahora bien, si bien el liderazgo no va de la mano con el éxito, es una capacidad que si se sabe utilizar y se une junto con la motivación, puede llevar al éxito, no únicamente del individuo que posee ese liderazgo, sino también, por supuesto, y por consiguiente, de la organización. Daniel Goleman, en La inteligencia emocional, habla acerca de la motivación y dice que la motivación, o más bien, el motivo y la emoción tienen una única raíz: motore, mover. Goleman dice que las emociones son literalmente lo que mueve a un individuo tras un objetivo y determina sus actitudes de desempeño. La parte de la inteligencia emocional a la que hace alusión Goleman está relacionada con el tercer elemento vital de la personalidad, que es lo social. Este se refiere a los elementos externos dados por el grupo humano y sociedad determinada como clase, cultura, relaciones, posición económica, entre otros. De ahí que no solamente es importante tener carisma y motivación, sino que es necesario que se vinculen esos tres elementos para un buen liderazgo: el carisma, la motivación y además esa capacidad social es necesaria en un líder. Hoy en día ya se habla de inteligencia social, o sea, la capacidad que tiene un individuo para relacionarse con un grupo e identificarse con él, lo que le permite, pues, funcionar como un motivador de los miembros hacia el logro de los objetivos. Y por supuesto, entonces tenemos acá tres características básicas que ya identificamos en un líder. Estas son las seguras: que exista carisma, motivación y habilidades sociales o inteligencia social, como menciona Goleman. ¿Por qué estas tres capacidades son tan importantes? Porque necesitamos a un líder que logre que las personas se identifiquen con él, porque necesitamos a un líder que esté motivado y que logre mantener esa motivación, conseguir esa motivación y ese placer por querer hacer las cosas, lograrlas y sacar adelante la organización. Y además un líder que tenga buenas capacidades sociales, porque el líder tiene que funcionar como esa persona o esa personalidad integradora. Y si esto no existe, no podemos tener a un buen líder. Ahora bien, inicialmente les hablaba acerca de la relación que existe entre liderazgo y situación. Sin duda, estos dos van de la mano, pues el líder es producto de la situación y por tanto el estilo de liderazgo debe ser acorde a las circunstancias. La situación, desde el punto de vista de la teoría administrativa, psicológica y sociológica, es el conjunto de elementos económicos, socioculturales, tecnológicos y políticos que caracterizan el medio en el que se desenvuelve un individuo, un grupo, una empresa y que va a afectar de forma determinante su desarrollo. El liderazgo tiene una relación íntima con el concepto de situación, ya que ésta puede ser favorable o no al desenvolvimiento del individuo. Los grandes líderes han sido producto de situaciones adversas que limitaban y condicionaban su desarrollo. Una empresa competitiva debe crear situaciones que favorezcan el desarrollo del talento que cada individuo posee, dado que cada uno de los colaboradores de la organización es irrepetible, original y por lo tanto no requiere ser tratado en forma estereotipada, como un cliché. Recordemos que esta es la base de la teoría X. El líder debe manejar individuos y estos no son iguales. Por lo tanto, el liderazgo debe ser circunstancial y para ello se debe o se requiere de capacidad y de habilidades que le permitan al líder evaluar las situaciones particulares y variar su estilo de liderazgo de acuerdo con
estas situaciones en las que se encuentre inmersa la empresa. Es decir, el liderazgo no puede ser estático. Ya que hemos hablado acerca de el liderazgo y las características que definen a un buen líder, es necesario que hagamos mención de la relación que existe entre poder y liderazgo, que sin duda tienen que ir de la mano. El poder es la capacidad que tiene una persona para afectar e influir sobre la conducta de los miembros de un grupo. Hay ciertos tipos de poder que van a favorecer el liderazgo, como lo son el legítimo, el de recompensa, el coercitivo, el de experto, el de la información y el de referencia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primeramente, el legítimo es el que se da por una posición jerárquica y de la autoridad que da la organización social formal a los miembros para poder tomar decisiones y orientar comportamientos. Luego tenemos el de recompensa, que es básicamente la capacidad que tiene el dirigente para premiar y motivar las conductas individuales. Luego tenemos el coercitivo, que se trata de la habilidad para castigar y reprimir los comportamientos o conductas disidentes a los objetivos del líder, básicamente. Luego tenemos el de experto. Este hace referencia al dominio de ciertas técnicas o a la posesión, más bien, a la posesión de ciertos conocimientos especiales que hacen que la persona sea capaz de poder influir en los otros. Es decir, esa cuestión de que yo posea cierto conocimiento que tal vez tú no, siendo tú el inferior, hace que automáticamente tú me veas a mí como el líder y me veas como una persona que está sobre ti. De eso se trata el poder de experto. Demostrar esa experticia que crea cierta diferencia y por lo tanto demuestra jerarquía. Luego tenemos el de la información. Este, creo yo, es un poder del que todos somos de cierta forma en la actualidad poseedores. El poder de la información es básicamente el hecho de que si contamos con información o manejamos grandes cantidades de información que sea útil, esto nos va a permitir manejar una situación determinada hacia el logro de un objetivo. Es decir, si estamos mejor informados, podemos tomar mejores decisiones. Por último, tenemos el poder de referencia. Este hace referencia a una posición psicosocial que da a un individuo la posibilidad de influir sobre otros. En la diapositiva previa a la anterior les hablaba acerca de la relación entre liderazgo y situación. Y les comentaba que el estilo de liderazgo tiene que ir de la mano con las circunstancias. Por ende, quiero que tomemos un momento para revisar los estilos de liderazgo según Kurt Lewin. Este autor, posterior a Mayo, planteaba que existen tres tipos de liderazgo. En primer lugar, el autoritario, que es básicamente de dominación o de imposición. En segundo lugar, el estilo de liderazgo democrático, que es participativo, involucrador e incluyente. El líder democrático busca el consenso general y la máxima satisfacción posible de opciones y de posiciones. Por último está el liderazgo laissez-faire, dejar hacer. Este es de libertad, responsabilidad individual y grupal. Y deja al individuo, pero cuando hablamos del individuo hablamos de los colaboradores, no únicamente quien dirige. Lo deja tomar decisiones que a su criterio sean las más útiles para el fin colectivo. Sin duda, los dos primeros estilos de liderazgo son los que más se dan en el ejercicio de la dirección, en menor medida el último porque se filtran los rasgos personales. No obstante, hay que recordar que el liderazgo es dinámico y que por tanto, al no ser estático, no debe aplicarse un único estilo de liderazgo en una organización. Realmente, dependiendo de la situación, se tiene que hacer una sinergia, una combinación de varios estilos o de un par de estilos para... Ahora vamos a hablar de algunos de los modelos de liderazgo que han surgido en el ámbito de la administración o de la teoría administrativa. Iniciamos con el modelo de Tannenbaum, publicado en 1961. Este modelo permite ver la escala de liderazgo de acuerdo con el uso de la autoridad y la consiguiente mayor o menor intervención de los subordinados en la toma de decisiones.
El modelo propone 7 estilos de liderazgo que van desde el estilo totalmente autocrático, en donde el líder toma las decisiones y solamente las anuncia a sus seguidores, hasta el estilo participativo, que permite a los seguidores tomar decisiones dentro de ciertas reglas o parámetros establecidos. Hay algunas variables a considerar en este modelo que tienen que ver con el jefe, los subordinados, la situación y el tiempo invertido en la toma de decisiones. En primera instancia, se tiene que considerar el estilo de liderazgo del jefe, su experiencia, su confianza en sí mismo y en sus subordinados. En segundo lugar, los subordinados tienen un rol bien relevante acá porque dependiendo de la experiencia que estos tengan, van a estar más capacitados para poder tomar parte en las decisiones y van a requerir, por lo tanto, menos intervención del líder. Un último factor a considerar tiene que ver con el entorno o la situación, con el tamaño del grupo, la estructura de la tarea, la tecnología disponible, el ambiente de trabajo y el tiempo que se dispone para la toma de decisiones. Entre más estructurada esté la tarea y haya mayor tiempo disponible para tomar decisiones, hay una mayor posibilidad de poder permitir la participación de los subordinados en este proceso. Ahora vamos a hablar de otro modelo bien interesante, que es el modelo de Alex Babelas. Este autor realizó un estudio donde demostró que el líder surge de la posición que ocupa, sin negar la importancia del papel que juegan las características personales de las que hablamos al inicio de esta clase. El estudio de Babelas consistió en ubicar a un gran número de personas en estructuras diversas de comunicación para después solicitarles que eligieran a un líder y así establecer si había alguna o varias posiciones favorables. Las estructuras las pueden observar en el diagrama que tienen acá en la diapositiva. Cada estructura se compone de 5 miembros y la comunicación con cada uno de ellos solo se podía realizar a través de la línea preestablecida. De este modo, en el grupo A, cada miembro solo podía comunicarse con 2 personas como máximo. Después de varias experiencias con diversas personas, se observó que todas las posiciones habían sido favorecidas, destacando un punto por la personalidad de algún individuo que por azar se localizó en ella. El grupo B favoreció al punto central, porque la comunicación que recibía era más nítida. El grupo C favoreció al punto que tenía comunicación con 3 miembros. Los otros estaban en desventaja. El grupo D favoreció la posición central en forma clara y abierta porque en él se centraba toda la información. El experimento de Babelas comprueba que la posición juega un papel importante en el éxito del liderazgo. Continuando en la línea de los modelos de liderazgo en la administración, pasemos a hablar del modelo matricial de Fiedler. Este autor y tradista de liderazgo y situación incluyó en su modelo 3 elementos o factores fundamentales que determinan el estilo de liderazgo. Estos son, en primer lugar, las relaciones entre el líder y subordinado, en segundo lugar, el poder del líder y por último, la medición del trabajo del subordinado. Pasemos a definir cada uno. Primeramente, cuando se habla de las relaciones entre líder y colaborador, evidentemente Fiedler hace referencia al ambiente y camaradería existente en una relación de trabajo. En segundo lugar, en lo que se refiere al poder del líder, hacemos referencia al poder o el apoyo, sí, más bien al apoyo con el que cuenta una autoridad, otorgado por la estructura formal y su vinculación con niveles superiores que le permiten utilizar la autoridad para alinear las conductas de los colaboradores. Y por último, cuando hablamos de la medición del trabajo del subordinado, estos son elementos de control formales que tiene el jefe para poder evaluar el desempeño del subordinado y ver si cumplió o no con la tarea, con los objetivos. Cabe destacar que Fiedler lo que intenta hacer es plantear una matriz donde, dependiendo del nivel en el que se dé cada uno de estos elementos, se define un estilo de liderazgo. Acá no les incluyo la matriz porque realmente es complicado encontrar una matriz, digamos, fija o decisiva. Este autor hizo cambios constantemente, pero lo importante de este modelo es que presenta toda una ingeniería, toda una rearquitectura de la relación y autoridad sustentada en valores y en armonías de relaciones de equipos de trabajo. Es un modelo bien interesante, sin embargo, es complejo y como les comento, no hay una matriz única, entonces por eso no se las adjunté, pero si les interesa, les recomiendo por supuesto que investiguen al respecto porque vale la pena hacerlo.
Continuando con los modelos de liderazgo, es importante hacer mención al modelo de Hersey y Blanchard. Estos autores hablan acerca de que la capacidad que tiene el líder de ajustar su estilo de liderazgo a la madurez del subordinado es lo que lo va a convertir en un dirigente efectivo. Ellos mencionan que hay dos conductas básicas que debe tener el líder. En primer lugar, la orientación a las tareas y en segundo lugar, la orientación a las relaciones. En lo que compete a la orientación a las tareas, esto es básicamente la capacidad que tiene el líder de organizar y definir los papeles de los miembros de su grupo. Y en lo que se refiere a la orientación a las relaciones, es el grado en el que el líder está capacitado para mantener relaciones personales entre él y los miembros de su grupo. ¿Qué es lo que plantean estos autores? Ellos dicen que dependiendo, bueno, lo primero, es necesario identificar el grado de madurez de los subordinados. Y dependiendo de este grado de madurez, se va a adoptar un estilo de liderazgo adecuado. Ellos plantean que hay 4 tipos de liderazgo, o 4 estilos de liderazgo más bien. El de dirigir, de vender, capacitar o delegar. Primeramente, el estilo de dirigir, al que se relaciona con un ordenador unilateral, es básicamente aplicado cuando se trata de colaboradores de un nivel de madurez bajo. Cuando en estos trabajadores no se pueden delegar grandes cantidades de responsabilidad, es necesario que el líder los guíe constantemente en el proceso hacia el logro de los objetivos. Es decir, la opinión del subordinado de cierto modo va a estar en segundo plano, puesto que es un subordinado que no está 100% capacitado para la toma de decisiones. En segundo lugar, tenemos el estilo de liderazgo de vender, que consiste en persuadir al colaborador para que realice tareas con supervisión y asesoría en relación con el ejercicio del trabajo. La aplicación de este estilo de liderazgo es recomendable cuando el miembro aún no es maduro, pero muestra deseos de superación. El tercer estilo de liderazgo del que hablábamos era el estilo de participar. Se recomienda cuando ya existe madurez, aún se va a requerir un cierto nivel de guía, pero sin embargo se permite al trabajador o al subordinado participar, dar su opinión, para de esta forma motivarla y enriquecer y generar ese trabajo en equipo. Y por último, hacen mención del estilo de liderazgo de delegar. Este estilo se aplica ya cuando tenemos a subordinados que tienen una amplia madurez y tenemos plena confianza en ellos y por lo tanto sabemos que les podemos permitir tomar decisiones porque están de cierto modo formados para hacerlo. Entonces, ¿de qué se trata esto de los estilos de liderazgo de Hersey y Blanchard? Pues de empoderar al trabajador, de empoderarlo, y requerimos que si nuestro subordinado comienza en un nivel en el que su madurez es baja, pues logre llegar a un nivel de madurez alta en el que sintamos la plena confianza para delegarle la toma de decisiones y que realice las actividades sin necesidad de supervisión. A esto es a lo que se quiere llegar, o a lo que quiere llegar el líder ideal, a lograr tener subordinados que puedan realizar sus actividades de forma efectiva sin necesidad de una plena guía, de una plena vigilancia, porque pueden hacer las cosas por sí solos. Ese es el objetivo. Ahora, para finalizar con esta microclase, quiero hablar con ustedes acerca de un punto un poco controversial, como les había mencionado al inicio, y es hasta qué punto es correcto que los subordinados formen parte de la toma de decisiones. Sin duda esto trae ventajas así como desventajas y por ello vamos a discutirlas. Primeramente, una ventaja de que los subordinados formen parte de la toma de decisiones es que ellos son los que están primeros en la línea de ejecución de tareas dirigidas al logro de los objetivos de la empresa. Y esto que nos va a permitir tener mucha más información de primera mano y por lo tanto tomar decisiones mucho mejores, pues estamos informados. Es una gran ventaja. En segundo lugar, cuando el subordinado participa, está más motivado y comprometido con la acción. Algo que sin duda es objetivo del líder.
que el subordinado se sienta parte, se sienta identificado y se sienta motivado al logro de los objetivos de la organización. Otra ventaja es que si el subordinado participa, tiene más posibilidades de desarrollo. Si no lo dejamos participar, se vuelve muy dependiente del líder. Y otra ventaja, una última ventaja, es que si hay un cambio brusco en las situaciones que motivaron a tomar la decisión, el subordinado va a estar preparado y va a poder decidir mejor en ausencia del jefe respecto a qué es lo que se debe hacer. Ya tocamos las ventajas, pero evidentemente está el lado no tan positivo, las desventajas. La presión social, en primer lugar, va a limitar la autenticidad del subordinado. En ocasiones le interesa más su grupo social, es decir, aquí hacemos referencia a los grupos informales. El subordinado, va a irse primero por los grupos sociales que él tenga o por el grupo social del que forme parte dentro de la empresa, que en pro de los objetivos de la organización. No porque el subordinado esté en contra de que la organización surja, sino porque los grupos informales sin duda tienen un gran poder y condicionan al subordinado. En segundo lugar, el subordinado apoya muchas veces las ideas del jefe y por este motivo no aporta a la discusión. Por ende, el hecho de que se le permita la toma de decisiones puede ser una desventaja. En tercer lugar, si permitimos que los subordinados participen en la toma de decisiones, no necesariamente todos ellos son personas relacionadas con el problema y por lo tanto puede que su presencia no represente ningún tipo de utilidad. Puede que la información que puedan aportar sea nula y por lo tanto no requerida, no necesaria, no nos va a afectar positivamente. De ahí que su presencia no sea útil. En cuarto lugar, si se toma una decisión que va en contra del subordinado, esto le puede desmotivar. Hay un punto negativo. En quinto lugar, si se permite que los subordinados formen parte de la toma de decisiones, puede que la información se fugue y esto puede ocasionar rumores y desequilibrios en el sistema. Y por último, por falta de tiempo, no todas las decisiones pueden consultarse. Y si hablamos de que tiene que existir cierta individualidad, pero a la vez yo no le puedo consultar a cada quien cuál es su opinión, ahí se crea un desequilibrio también. Entonces sí que hay ciertas desventajas al momento en el que se incluye al subordinado en la toma de decisiones. El líder tiene que ser inteligente. ¿Es importante que el subordinado forme parte? Claro que lo es, porque de esta forma va a sentirse identificado, va a sentirse parte del proceso. Mi opinión cuenta, mi opinión vale. Sin embargo, hay que ser inteligentes en hasta qué punto su presencia es requerida o importante. Bueno, muchachos, esto fue todo. Espero con esta microclase haber podido aportarles algo acerca de el liderazgo y teoría organizacional. Espero les sea útil. Les recomiendo profundizar en cada uno de los modelos aquí discutidos. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por ver.